Siempre en este país se habla mucho de la falta de movilidad social que nos hace, ¿no? O sea, hay gente que pues, parece condenada a nacer, crecer y morir en la pobreza. Y de las grandes fallas que suele tener o se le atribuye a los gobiernos de este país es que no promueven justo este fenómeno de la movilidad social. Es decir, estás condenado, ¿no? A nacer en el lugar donde nazcas, según en la pirámide socioeconómica, ahí es donde vas a, les digo, nacer, crecer y morir. Un estudio hecho por la doctora Graciela Teruel, perdóname, dice que la mitad de las personas, el 50% de la población de este país, entró y salió de la pobreza entre el 2002 y el 2012. Son 10 años de datos que nos hablan sobre este fenómeno de la movilidad social. Entonces, sin más, la doctora Graciela Teruel está aquí con nosotros, la directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Te saludo a ti y al auditorio. Oye, doctora Graciela, más o menos cómo está este estudio y cuáles fueron los principales hallazgos que tuvieron. ¿Existe la movilidad social? ¿Es realmente un mito? Más o menos por dónde podríamos llegar a interpretar esta investigación. Mira, te cuento muy rápidamente. Siguiendo la medición de pobreza del Coneval, nosotros lo que hicimos es seguir a la misma población a lo largo de 10 años, justamente no solo para ver estas fotos, que es lo que nos presenta Coneval cada 2 años, sino ver la película, cómo esta gente se queda en la pobreza o logra salir de la pobreza. En este estudio, que es un estudio longitudinal, lo que encontramos a lo largo de 10 años es que 25% de la población no logra salir nunca de la pobreza. A este grupo de gente le llamamos pobreza crónica. Y luego tenemos los pobres persistentes y los pobres transitorios. Los persistentes son aquellos que en este periodo de estudio de 10 años están en pobreza la mayor parte del tiempo, pero logran salir siquiera por un momento de la pobreza. Y los pobres transitorios son aquellos que en todo este periodo de estudio se encuentran fuera de la pobreza, pero por alguna situación, como puede ser una pérdida de empleo o pérdida de ingresos, caen en la pobreza. Habiendo dicho esto, 7.5 de cada 10 mexicanos en este periodo de estudio caen en pobreza por lo menos alguna vez. Y estas son cifras pues que no teníamos antes o no se tienen con las cifras oficiales de pobreza. Y luego el otro dato es justo el que dijiste en la introducción de este programa, que tiene que ver con la mitad de la población, 1 de cada 2 mexicanos, han estado entrando y saliendo de la pobreza en este periodo de 10 años. Bueno, oye, y García, esto nos habla de que el tema de la movilidad social existe o realmente estamos hablando de que es una tarea titánica el intentar cubrir las necesidades de esta pobreza multidimensional que estudia el Coneval. Sí. O sea, lo que nos dice realmente en términos de movilidad social es que si la gente logra salir y entrar a la pobreza, o sea, sí existe movilidad en ese sentido, pero la pregunta realmente sería es qué tipo de políticas podemos nosotros diseñar para evitar que la gente caiga en pobreza otra vez, porque hay movilidad hacia afuera y hay movilidad hacia adentro. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que la gente saliera de la pobreza y se quedara ahí, no Claro. tuviera este regreso hacia dentro de la pobreza. Oye, García, y ustedes encontraron que la principal causa de la gente que a lo mejor sale o llega a quedarse en la pobreza, o como el término que decías de pobreza crónica, ¿le atribuyen específicamente el tema de ingresos o hay otras variables alrededor, como la informalidad Sí. y no sé, alguna otra variable que No, hayan encontrado que incide? claramente hay distintos factores asociados con los distintos tipos de pobreza que nosotros encontramos. Por ejemplo, pobreza persistente obviamente está muy correlacionado con temas de empleo y con temas de ingreso. Es gente que normalmente puede pasar estadios de pobreza largos, fuera de la pobreza, perdón, pero, por ejemplo, pierde su empleo o ve reducidos sus ingresos, dependiendo del tipo de ocupación que tenga, y entonces pues cae en la pobreza. Entonces el tipo de políticas públicas, por ejemplo, que pudieran ser diseñadas para evitar que esa gente caiga en pobreza, pues tiene que ver con protección social, con ayuda del gobierno cuando existe el desempleo,
para que efectivamente no vean mermados sus ingresos. Hay, por ejemplo, en términos de pobreza crónica, hay muchos más factores que están relacionados con la cronicidad de la pobreza y van desde falta de acceso a la alimentación, falta de acceso a los servicios de salud, también falta de acceso, obviamente, a la seguridad social. Entonces, ese tipo de subpoblaciones necesitan todo tipo de ayuda, no solo lo que tiene que ver con alimentación, sino también inversión en capital humano, acceso a servicios de salud, pero requieren ese tipo de apoyo de forma simultánea. No basta con dar, por ejemplo, transferencias monetarias, por ejemplo, como las que reciben los adultos mayores, sino hace falta un conjunto de intervenciones que les ayuden de manera simultánea a salir de la pobreza. Graciela, de los casos que sí lograron, digamos, que estaban en la pobreza y lograron salir, ¿pudieron identificar a causa de qué pudieron tener ese éxito? Un poco como para saber Sí, qué sí funciona. sí, obviamente políticas de empleo para aquellos que están, por ejemplo, en pobreza persistente o pobreza temporal. Ujú. También o sea, obviamente transferencias monetarias cuando estás muy cerca de la línea de pobreza también ayudan, pero la cuestión es cómo podemos hacerle para que estos ingresos sean más permanentes y no sean nada más temporales. Todo lo que tiene que ver con acceso a la seguridad social, o sea, por ejemplo, contar con empleos formales, obviamente está muy correlacionado con salidas de la pobreza. Claro. Oye, y a pesar de que este, digamos, set de datos ya, digo, desde 2012, el fin del estudio, ¿usted, o sea, creen que esto se puede extrapolar y más bien representa la actual dinámica económica del país? Yo creo que sí, porque si tú te fijas en las cifras de pobreza que presenta Coneval, a excepción de los datos que presentaron en el 2022, Ujú. pero cuando tú te agarras una corte larga de tiempo, los últimos 20 años, las cifras de pobreza que se presentan desde Coneval realmente no cambian mucho. O sea, ves que efectivamente son muy parecidas a lo largo del tiempo, suben un poco, bajan un poco las carencias, pero realmente se mantienen en una banda bastante similar. Y lo que vemos en este estudio es que obviamente esas cifras, si uno las ve como fotos, son muy parecidas a las que encontramos en este estudio. Pero este estudio lo que hace es meter un zoom a las dinámicas, a la parte longitudinal que justamente está viendo la película y no las fotos. Y Claro. estas fotos no cambian mucho a lo largo del tiempo, por lo cual creemos que la película es bastante representativa. Graciela, entonces dirías que a lo mejor el tema del ingreso, el tener un empleo estable durante una cantidad de tiempo pues, considerable, digamos 5 o 10 años, es digamos la llave para poder ir poco a poco saliendo y cubriendo las carencias que estudia el Coneval. Sin duda, tal y como medimos la pobreza en México, uno de los efectos más protectores es el ingreso y obviamente el empleo asociado con ese ingreso, un empleo estable y de preferencia formal. Por la forma en cómo medimos la pobreza, obviamente hay otro tipo de determinantes o de indicadores que se utilizan como es el acceso a la alimentación, rezago educativo, acceso a la salud, seguridad social y las características de la vivienda. Una de las cosas importantes que tiene este estudio es que va más allá de la medición de la pobreza y toma en cuenta también otros factores como tienen que ver con la infraestructura física de las localidades en donde viven estos hogares. Y lo que esperaríamos, por ejemplo, aquellos hogares que tienen peor infraestructura, que no tienen acceso a clínicas, que no tienen buen sistema de carreteras, que no tienen drenaje, que no tienen alumbrado público, también tiene que ver con la cronicidad de la pobreza. Entre más haga falta ese tipo de infraestructura, mayor correlación está con la cronicidad de la pobreza. Y por último, doctora Teruel, oye, si tuvieras así, carta Santa Claus, te voy a dar carta en blanco. 3 programas o 3 políticas que se tendrán que implementar a la de ya para poder aumentar la movilidad social o más bien tratar de reducir lo más posible la pobreza en este país.
Sí, bueno, la primera cosa que yo quisiera decir es que no se requieren programas universales. No todas las poblaciones que se identifican, por ejemplo, en este estudio, requieren lo mismo. Ujú. Los pobres crónicos requieren, como decía antes, y más intervenciones y de forma simultánea para atacar, pues obviamente, estas vulnerabilidades que son muchas en este tipo de hogares. Aquellos que son pobres temporales, pues requieren políticas de empleo y son pues 24% de la población. Entonces, políticas de empleo dirigidas a mejorar los ingresos sería una muy buena intervención pública para este tipo de subpoblación. Y los pobres persistentes requieren, además de políticas de empleo, también intervenciones relacionadas con el rezago educativo y con acceso a servicios sociales. Doctora Graciela Teorel, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, gracias y buenas tardes. No, muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Gracias a la doctora. Mis niños, ahí tienen más o menos cómo está el estudio. Lo pueden consultar ustedes en el sitio del Centro Espinosa Iglesias, Centro de Estudios de Espinosa Iglesias, por si les llama la atención y quieren saber un poco más. Ahí pueden leer la investigación completa.